bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a hablar acerca de la empatía. Creo que es un tema interesante del cual hablar porque el otro día subí un TikTok y pues estaba hablando acerca de si los psicólogos son buenas o malas personas. Eso es lo que puse en el título, pero como tal el vídeo no iba de eso. Iba de hacer reflexionar a las personas acerca de que no existe tal cosa como malo o bueno, como siempre explico. Pero cada uno entendió una cosa, que también fallo mío por pensarme que todo el mundo iba a coger el propósito de ese vídeo. Cada uno cogió su subjetividad, lo que a él le resonaba, lo que a ella le importaba y aportó su granito de arena. Cosa que me sorprendió. Porque normalmente no suele haber tanta gente en comentarios, no suele haber tanta gente sacando debates, pero parece ser que este vídeo sí que sacó bastantes opiniones. Entonces, una de las cosas que me llamó más la atención es el tema de la empatía, que se repetía bastante además. Estaban como diciéndome que al final para ser psicólogo tienes que ser empático. Y bueno, ya sabéis que TikTok es un formato muy rápido. Si tú grabas un vídeo de 1 minuto, 2 minutos, pues tienes la atención de la gente, pero no te puedes explayar mucho más. Entonces no quería contestar por TikTok y vengo aquí, porque creo que también tiene muchos matices y muchas cosas interesantes a sacar. La pregunta es, ¿la empatía es una capacidad que podemos practicar, que elegimos, o es algo inherente? Es decir, una cualidad con la que nacemos. ¿Eres empático o no lo eres? Yo entiendo que habrá gente que pensará una cosa u otra, pero vengo aquí a dar mi opinión. Yo creo que es una capacidad, que al final tú eliges ser empático. Yo, por ejemplo, me lío con Juan, ¿vale? Y Juan no es empático conmigo, porque me gostea o me deja en visto o yo qué sé. Pero luego Juan sí que es empático con su hermana. Cuando su hermana pequeña le viene llorando de que un tío la ha dejado en visto o la ha dejado tirada, pues Juan va a abrazar a su hermana, va a intentar escucharla, va a intentar estar ahí para ella. ¿Por qué Juan ha decidido ser empático con su hermana y conmigo no? Porque a Juan le importa a su hermana y yo no le importo. No de la misma manera, no quiere entender mi porqué, no quiere escucharme, a lo mejor no le interesa, pero con su hermana sí. Esto es algo que a la gente como que parecía que le costaba entender, que volvíamos un poco a lo mismo, los polos de bueno o malo, blanco, negro, empático o no empático, y yo considero que no es del todo así, sino que es un poco gris. De hecho, el propósito del vídeo de TikTok inicialmente era decir que como tal no existe buen psicólogo, mal psicólogo, buena persona para hacer psicología, mala persona para hacerla, porque es muy subjetivo todo y necesitas un contexto. Pero la gente se quedó con el concepto de la empatía y empezó a dar su punto de vista, que tampoco me parece mal, ¿eh? Había personas que decían que supuestamente tenías que tener una lista de cualidades para ser psicólogo. Cualidades que iban un poco asociadas a lo mismo, ¿no? Capacidad para escuchar, empático, tal. Entonces, bueno, a ver, yo te puedo decir que la empatía es una elección dentro de todo el espectro, porque al final yo puedo no ser empática con la tía que está en el supermercado atendiéndome, o puedo no serlo con el conductor de autobús que me lleva a clase, pero a lo mejor sí lo soy con las personas que me interesan. Pero a ver, igual esto suena un poco controversial, pero hay personas que son psicólogas y no son empáticas en consulta, que se quedan en una capa de empatía muy superficial. Tenemos asociado ser empático a ponerse en el lugar del otro como si fuese algo sencillo, pero es que eso también supone y conlleva, o al menos para mí, que te pongas en el lugar del otro, entiendas desde dónde parte esa persona, desde dónde piensa esa persona y no enjuicies lo que está haciendo. Sé que el juicio es algo automático, es algo que nos lleva a todo de primeras, pero cuando te importa esa persona y estás tratando de verdad de entenderla, no vas a tener tanto el juicio presente de cuál es la resolución rápida para que esta persona se sienta mejor, porque entonces no estás siendo empático, te estás yendo por un fin que es distinto y es el de quiero resolverle sus problemas. Hay muchas veces que practicamos una falsa empatía con nuestros seres queridos. No es tanto el hecho de ser empáticos con ellos, ponernos en su lugar, escucharles o tratar de entenderles porque queremos de verdad simplemente que se sientan acompañados, sino que muchas veces lo intentamos hacer con el fin de resolver sus problemas porque no nos gusta verles así y nos dejamos llevar por voy a tratar de darle la solución, de decirle que cambie su forma de hacer las cosas y nos metemos en el juicio. Y eso para mí es un fallo. Ojo, yo a día de hoy sigo haciéndolo con ciertos familiares y es verdad que a veces nos puede pasar de que lo hagamos inconscientemente, pero para mí la empatía va mucho más allá. A lo mejor no es tanto el hecho de que yo tenga la solución a los problemas de esta persona que me está compartiendo. Si mi madre me viene con un problema, no es tanto el hecho de yo querer solucionarlo, es más el hecho de
pensar cómo está pensando mi madre, ponerme en el contexto de mi madre. A lo mejor simplemente necesita que la escuchen y que se sienta querida y acompañada, porque muchas veces creo que en el fondo buscamos eso. Cuando acudimos a un ser querido o cuando buscamos empatía, no es tanto para que nos resuelvan nuestros problemas o nos enjuicien por lo que estamos haciendo o nos digan que tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, sino que simplemente queremos sentirnos reconocidos, nos queremos sentir escuchados y acompañados, y ahí es donde sale la verdadera empatía. A lo mejor mi madre me viene con un problema, pero yo no le voy a contestar instantáneamente la solución o lo que yo creo que la va a hacer sentir mejor, sino que voy a intentar decirla, te entiendo y te veo, te escucho, estoy aquí. Y a lo mejor solamente te escucho, no te digo una respuesta como tal, pero eso no significa que no me importe. De hecho, me importa, y me importa tanto tu punto de vista y tu perspectiva que no la quiero invalidar. No quiero coger y responderte con lo más instantáneo, con cómo podrías hacer las cosas. Voy a poneros un caso mucho más concreto para que, si queréis, pues lo podáis practicar. Si viene mi madre y me dice que en el trabajo le ha pasado esto con X compañera, yo a lo mejor lo más instantáneo que me sale es enjuiciarla. Igual es que tú tendrías que cambiar tu manera de hacer las cosas, también aliviar las verdades, muchas veces lo hacemos, tratar de apaciguar la sensación de malestar, ¿no? Como decir, no, seguramente te han malinterpretado, habéis tenido una discusión, pero igual ella no quería decir eso, tal, pues para que nuestro ser querido no se sienta mal. Pero en este caso a lo mejor no es tanto eso, a lo mejor es ponerte en su lugar y pensar, estará teniendo un día y vendrá esta tía a molestar o a buscar problemas independientemente de que eso sea la realidad o no, de que a lo mejor haya podido suceder. Mi madre me está contando que para ella ha sido así, entonces la voy a validar, la voy a tratar de entender o simplemente ni siquiera decir nada, estar ahí, entenderla, escucharla. La empatía está siendo confundida con resolver problemas. O la solemos llevar por ese camino. En vez de sentarnos con la persona y tratar de ponernos en su lugar, tratamos de emplear la vía rápida para salir de ese bajón, de ese malestar. Tratar de dar solución a los problemas. Y esto también ocurre en psicología. He conocido a psicólogas que me han tratado y que yo sentía que no estaban siendo empáticas conmigo porque me estaban tratando como a un paciente más en una larga fila de personas que han ido a su consulta a lo largo del día y que les da igual lo que les vaya a decir porque la respuesta que me van a dar de hecho va a venir desde el juicio. Cuando se trata de un ser querido entiendo que pueda venir desde ahí porque al final no nos gusta ver el malestar en otros a los cuales queremos, los cuales nos importan, ¿no? Al final, si yo veo a mi amiga de bajón, lo primero que quiero que haga es salir de ese bajón, porque también tenemos asociado una connotación muy negativa a no puedes estar triste, no puedes estar enfadado, tenemos que tratar de apaciguar eso, tiene que ser siempre felicidad, tiene que ser siempre estar bien. Entiendo perfectamente que cuando estemos practicando la empatía sea por un tiempo completamente limitado y además sea muy superficial, porque verdaderamente estamos intentando resolver los problemas de la otra persona, decir que la entendemos, pero ni siquiera nos paramos verdaderamente a ponernos en su lugar. Sigo usando el mismo ejemplo, pero bueno, si mi madre me viene con un problema y yo también tengo mi movida y he tenido un día ajetreado y voy a 1000 por hora, tengo todavía obligaciones que hacer, no puedo parar del todo, pues tampoco la voy a dedicar ese tiempo, esa atención, ese tacto, esa calidez de sentarme un momento, desconectar y entonces focalizarnos en lo que le puede estar pasando a ella, sino que voy a tratar de hacer las dos. Voy a tratar de seguir cumpliendo mis responsabilidades, las cosas que tengo pendientes y también decirla que lo que está haciendo, lo que está diciendo me importa. Entonces el trato que va a recibir ella pues es lo típico de tengo 5 minutos para ti, pues te los voy a dar, ¿no? En plan, te entiendo, sí, pues te voy a decir esto y ya está, ya sé que estás mejor y ya me puedo ir tranquilo yo por haberte ayudado al trabajo o a lo que tenga que hacer. Pero a eso me refiero con que hay una empatía muy superficial, porque al final no tenemos tiempo para dirigírselo al otro, de tú a tú. Porque la empatía cuesta practicarla y para poder practicarla tienes que hacer preguntas, tienes que interesarte por lo que te están diciendo, tienes que estar en el contexto para poder entender y eso muchas veces no es en medio del tráfico por una llamada de teléfono, a lo mejor es sentados en una mesa pudiendo hablar con toda la tranquilidad del mundo. Entonces eso hay que también entenderlo. Entonces, en consulta es muy distinto, ¿vale? Porque al final las personas que se presentan ahí son desconocidos. Y aquí es donde me va a venir la gente que dirá, bueno, pues entonces si tanto dices de que tú eliges, ¿qué pasa con tus pacientes, no? Que al final son desconocidos. Primero de todo, no tengo pacientes. Esto es simplemente mi opinión. No lo sé, a lo mejor cambiará de aquí a unos años, pero por ahora lo que sé, siendo yo paciente de otras psicólogas, es que muchas veces también está presente ese trato frío del que os estoy hablando cuando se trata de un ser querido.
Y supuestamente el psicólogo no te tiene que hacer sentir así porque vas a contarle tus problemas, porque supuestamente te pone atención, te pone calidez, pero yo creo que cambia acorde al psicólogo. Para que os quitéis un poco la concepción de que todos los psicólogos tienen que ser empáticos, hay gente que practica una empatía muy superficial. Hay gente que se deshumaniza de su trabajo porque ya está cansada de ver a tanta gente con los mismos problemas que tampoco se involucran de más, no hacen el ejercicio de ponerse en el lugar del otro, simplemente tratan de recurrir al libro, lo que quiere oír cada uno, o lo que es lo más sencillo, o la vía rápida. Y también lo entiendo, porque a lo mejor el psicólogo tiene muchos pacientes, estará agobiado y entonces desconecta. Yo sé que tendré varios pacientes y que a lo mejor los primeros me marcarán más porque tendré menos experiencia en el campo, entonces que te venga una persona y te cuente sus problemas y sea la primera vez, pues yo sé que eso me hará querer ayudarle más, que tendré más motivación, más hincapié, porque también será mi primera experiencia laboral. Pero no creo que eso se deba perder del todo a medida que vas conociendo pacientes. Entiendo que puedas generalizar porque verás como ciertos rasgos que sean parecidos, pero creo que cada persona, y quiero pensar que cada persona tiene un contexto particular y se merece recibir esa atención. Como si yo estoy ahí para ti y para entenderte a ti, no para ver a Lucía y también ver a María y también ver a Lola porque las tres tienen madres divorciadas. ¿Sabes a lo que me refiero? Es verdad que el cerebro va a recurrir a estructuras que ya conozca, va a haber un patrón porque le va a hacer más fácil el trabajo, pero creo que mi labor como psicóloga va a ser dedicarte a esa empatía que de verdad parte de un lugar de interés, porque sí, me interesa ser empática con mis pacientes y de verdad que piensen y sientan que la consulta es un lugar donde yo les estoy dando toda mi atención, porque ha habido veces donde yo he estado en esas consultas y no he sentido que era el centro de atención, no he sentido que la terapia era para mí, he sentido que se me estaba enjuiciando o que se estaba enjuiciando a mi familia, todos enjuiciamos. Los psicólogos no dejan de ser personas, el juicio es algo que nos puede pasar a todos. Si a mí me viene un niño pequeño que su madre le está tratando fatal y yo lo veo desde fuera, pues obviamente me va a salir enjuiciar a la madre. Pero como psicóloga también tengo la labor de tratar de hacer un hincapié en por qué la madre se está portando así. La madre también tendrá unas circunstancias y pensar que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo y que son personas al final del día. Yo durante un tiempo estuve con una psicóloga que me ayudó en la etapa vital en la que estuve, también me dio herramientas que me sirvieron, pero hubo ciertas cosas que tampoco me gustaban del todo en su trato. Le contaba una situación con mi madre y enjuiciaba a mi madre, pero lo hacía visible, lo transmitía. Y también entiendo la postura de la psicóloga porque ella era madre, entonces supongo que le daba frustración que no todas las madres ejerciesen como a ella le gustaría. Pero volvemos un poco a lo mismo, al final yo te puedo decir que me encantaría que tu vida fuese de esta forma, o me puedo involucrar excesivamente en la vida de un paciente, o me puedo pensar que me encantaría que la familia de mi paciente sea esta, pero no lo es. Y también me corresponde una labor de ser empática con sus familiares, porque no solamente estoy tratando con el paciente, en el fondo también estoy tratando con la convivencia que tiene con sus familiares, también estoy tratando con sus familiares en cierta forma. Entonces me gustaría entender por qué la madre actúa así o el padre actúa así o el hermano o la hermana, porque al final también dice mucho acerca de mi paciente. La empatía en consulta es una cosa que se generaliza, que las personas piensan que ya está ahí, la dan por sentado, pero yo no considero que la empatía que se esté practicando en algunas consultas sea verdaderamente empatía. Creo que es un poco una superficialidad, porque te deshumanizas de tu paciente y le tratas de decir A, B y C, que es lo que le dices a todos. Entonces uso frases típicas de empatía o procedimientos de empatizar con esa persona, rollo las típicas frases de te entiendo, estoy aquí y tal, lo típico que tienes que hacer como un proceso automático, y entonces ya no es empatía porque lo estoy automatizando, no me estoy tratando de poner en tu lugar, verdaderamente no te estoy entendiendo, no estoy intentando conectar contigo. No quiero quedar de soberbia, no quiero quedar de chula, de pues esta tía me va a decir a mí cómo lo hago si lo está viendo un psicólogo, ¿no? Al final yo no llevo años en consulta, no sé cómo será, pero sí que conozco a psicólogos que ponen muchísima atención y muchísimo detalle a sus pacientes. Entonces, ¿es lo normal? ¿Es lo habitual encontrarse con una persona que le ponga tanta dedicación, tanto detalle, tanta atención? Igual no es lo habitual. ¿Esto sería la situación idílica? Sí. Tengo pensado yo practicarlo, claro, pero habrá personas que a lo mejor consideran que ese no es el trato que reciben en mi consulta, porque también variará. Habrá personas que pensarán, uy, esto no es para mí, o no me gusta cómo hace de psicóloga esta tía, y yo sé que cambiará la opinión
Y eso está bien. Cuando la gente en comentarios ponía debería de ser así, hombre, debería de ser así. Debería de ser todo estupendo y maravilloso, debería de no haber pobreza, pero la hay, te quiero decir. Pero yo considero que hay psicólogos que dentro de su consulta pues no lo son, o al menos a mi parecer conmigo no lo han sido. Para otras personas igual sí. Yo os estoy partiendo de mi experiencia y de mi subjetividad, y quien quiera entenderla o quien quiera comprenderla querrá practicar empatía, querrá ponerse en mi lugar. Y habrá gente que no. Habrá gente que querrá exponer su punto de vista y no entender el mío. Y eso también está bien. El hecho de que tú entiendas el punto de vista del otro y lo valides no significa que estés justificando sus conductas. No significa que le estés dando la razón. Que tendemos a confundir mucho eso, que también me ha pasado en comentarios que veía gente diciendo: es que las chicas que iban a mi clase conmigo y que me hacían bullying ahora van de psicólogas. Están haciendo la carrera. El bullying es una cuestión un poquito complicada. Es multifactorial, tenemos que hablar mucho de un caso particular. Necesito datos, necesito nombres, necesito personas, necesito dinámicas, porque no voy a hacer una especulación de esto es lo que pasa, porque no tengo datos suficientes. Yo no contesté a este comentario, pero mi opinión aquí es que hay dos partes, que son la víctima, el que está experimentando el bullying, y de quien viene, que es el agresor. Vamos a llamarlo así, pero tampoco me gusta mucho la palabra. Pero bueno, la persona que hace bullying también es una persona que está experimentando unas circunstancias. Me voy a limitar a hablar del caso de bullying escolar, pero en el caso de acoso laboral o acoso sexual ya es otra cosa y no me quiero meter ahí, ¿vale? Porque es un contexto muy distinto, pero creo que esta chica había hablado un poco del acoso escolar. Yo no tengo datos, no sé cómo fue, no sé qué hacían estas compañeras en concreto, pero creo que tanto la persona que sufre bullying como la persona que lo hace tienen que ser tratadas por un psicólogo, porque normalmente los niños no suelen hacer bullying porque sí, y tampoco está bien encasillar a la persona que hace bullying en es una agresora, es un agresor y ya está, porque esta persona tendrá sus motivos. Hay niños que pegan porque lo están viendo en su casa. Hay niños que insultan porque consideran que es la única forma de conseguir la atención. Hay niños que hacen ese tipo de cosas para tratar de hacer una llamada de atención a los padres, para tratar de sentirse incluidos, buscar validación. Hay muchos motivos detrás, pero no considero que tampoco debamos encasillar en esta es la persona que es la víctima y esta es la persona que es el agresor y ya está. Y esta persona no necesita compasión ninguna. Me pareció un poco feo los comentarios en torno a esta circunstancia en particular, porque creo que había muchas personas que también pensaban así. Para la víctima hay que recibir ayuda, hay que decirlo, hay que hablar sobre ello, pero para la persona que a lo mejor está pegando, que a lo mejor está haciendo cosas malas, pues no, la tachamos de que es una mala persona, es un mal niño. Yo lo que intentaba pensar es que también hay que ser empático con la persona que está haciendo ese tipo de cosas, porque tendrá una circunstancia detrás. Y normalmente, y en casos donde son niños o son adolescentes, normalmente es porque tiene un contexto en casa, un contexto personal que no es fácil. Eso no justifica su conducta, no significa que su conducta no esté mal, no es la manera de conseguir las cosas, pero a lo mejor están tirando de esos recursos porque no conocen otros. Entonces tampoco me parece bien que no se practique empatía con personas que han hecho cosas malas. Y me estoy metiendo en el caso del bullying en particular. Si queréis meteros en cosas de matar y tal, pues eso ya es otro rollo, porque también hubo una persona que hizo alusión a eso, rollo, hay médicos que asesinan. Bueno, obviamente hay casos excepcionales, ¿no? Pero como psicólogo, ¿tú crees que nunca te vas a topar con alguien que ha pegado, que ha hecho cosas malas? Y es verdad que ahora el bullying pues es un concepto al que se le da mucha más importancia, cosa que me parece muy bien, pero eso no quita que haya que ser empáticos con la persona que también ha hecho ese tipo de conductas y que también pensemos que los niños y los adolescentes pueden cambiar. Y de hecho, tenemos que creer y confiar en que esas personas pueden cambiar, porque si no, ¿qué hacemos? Los psicólogos hacemos lo mismo que hacen las compañeras o los compañeros, enjuiciarles y decirles, oye, no, que ya te has portado así, entonces estás tachado de por vida, siempre vas a ser un bully, siempre vas a pegar a los demás, siempre vas a ser mala persona, no te mereces nada. Eso no es justo tampoco. No lo considero. Entonces me pareció muy curioso porque esta persona, entiendo de dónde partía, ¿no? O sea, hay la paradoja, entiendo dónde parte ella con el comentario, a lo mejor se habían metido con ella y es una situación muy frustrante la de la víctima, no te lo quito, es una situación que da impotencia y es una situación que luego además ves a la típica persona que se ha portado mal contigo y se mete en la carrera y dices, pues me habías hecho la vida imposible y ahora estás aquí, ¿no? Pero también ahí entra un poco el dilema de pensar hasta qué punto las personas pueden llegar a cambiar o no. Y aquí será debate para cada quien. Habrá gente que pensará que las personas no pueden cambiar y habrá personas que pensarán que sí. A mi parecer,
viniendo desde una persona que estudia psicología, quiero pensar que esos niños no conocen otra forma de relacionarse, pero quiero darles herramientas para relacionarse de otra manera. Y quiero que puedan pedir disculpas, quiero que se puedan ver bien a sí mismos. Entonces, que venga tu compañera 5 años después y te diga que está estudiando la carrera de psicología, pues oye, igual esa chica ha ido a terapia y ha decidido que quiere cambiar. Igual esa chica o ese chico no se siente orgulloso de lo que ha hecho. Igual esa persona no estaba pasando por las mejores circunstancias. Y sé que es complicado hacer este ejercicio de empatía, teniendo en cuenta que te han la vida o han sido súper malos contigo, pero el ser empático no es para darle la razón, volvemos a lo mismo, no es para decir que lo que ha hecho está bien hecho, pero es también entender que ha actuado de esa forma con una finalidad, con un para qué. E igual las cosas no son tan sencillas, aunque puedan parecer así de primeras, en el sentido de lo primero que podemos hacer es encasillar. Habrá gente que no será capaz de ver esto, habrá gente que de hecho será muy buena con la víctima y rechazarán completamente el ser empáticos con la persona que es agresora o que les ha hecho la vida imposible, y eso también lo entiendo. Entiendo muy bien ambas partes, pero entender algo o querer escucharlo o entender de dónde parte un punto de vista no significa que le estés dando la razón al otro, significa que estás dispuesta a escuchar y a lo mejor no lo entiendes del todo. Igual te da un poco más de sentido pues a lo mejor se portó así conmigo porque en su casa sus padres se están divorciando y pues también eso te da que pensar. El bullying es algo que siempre hay que denunciar, si es una cosa muy grave, si es un patrón, si se está dando varias veces al día, si lo estás pasando mal, si ya sientes que no quieres ir al colegio, si sientes que no quieres ir a tu trabajo. Cuidado, no confundirlo con algo puntual de que se hayan podido meter contigo en una circunstancia. Si ese es el caso, siempre hay que hablar. Siempre hay que pedir ayuda y creo que también me es importante y tengo una responsabilidad de deciros eso, que si eso está pasando o lo estáis viendo, tenéis que decirlo. Yo como psicóloga, sí, me puedo considerar buena persona, sería lo idílico que lo fuese, claro que sí, pero a lo mejor para otro no lo soy, porque me porté mal con él o con ella en una circunstancia concreta y dice, yo no creo que vayas a ser buena psicóloga. También somos humanos y también la cagamos, también tenemos nuestras cosas, yo también he dejado en visto a otras personas, también me he ido de grupos y no he dado una clausura, también he hecho esas cosas que a mí no me gusta que me hagan, pero he aprendido de ellas y trato de no practicarlas en mi día a día. Y eso creo que supone que pues al final la gente sí que puede cambiar. Pero al final es lo que os digo, eso es algo que dependerá de cada uno, de la creencia que cada uno establezca y yo ahí ya no me voy a meter. Yo solamente os comparto mi opinión, esta no es la verdad absoluta, ni tampoco por lo que os tenéis que guiar, simplemente es algo para haceros pensar. Pero como psicóloga y como persona que estudia psicología, yo no le puedo dar la razón a esta chica y entiendo de dónde parte, pero no estoy de acuerdo con su punto de vista porque creo que en este caso, si hay una persona que está haciendo bullying y llega a mi consulta porque sus padres a lo mejor le han enviado ahí, voy a ser empática con esa persona, voy a hacer esa elección porque quiero ver qué hay más allá. No me quiero quedar con la parte más superficial que es, este niño pega, entonces es mala gente. Porque entonces, ¿dónde está la confianza en que la gente puede cambiar, en que la gente puede ser mejor, en que la gente... Porque literalmente yo creo que la psicología es eso, es pensar que también muchas veces la gente que acude a consulta quiere cambiar su vida, no todos, pero varios de ellos quieren conocerse mejor, quieren cambiar patrones de conducta que no les están ayudando, es un poco basado en cambio. Entonces, si yo no creo que alguien malo pueda cambiar, yo creo que trato de tener un punto de vista bastante flexible por lo que os digo, porque estoy cursando esta carrera y porque la materia me lo requiere, pero también porque personalmente yo soy así. Puedo llegar a hacer un juicio acerca de alguien, pero luego probablemente pregunte por qué, si quiero conocer más allá, pero el querer entender, el querer escuchar es algo que es una elección, igual que el querer ponerte en la posición del otro o el ver más allá. Creo que este vídeo está lleno de paradojas porque a la vez que estaba diciendo que igual no estoy de acuerdo con el comentario, también estaba diciendo que entiendo de dónde viene y estaba intentando ser empática con quien ha hecho el comentario, pero también empática con la otra parte. Y eso es un poco la psicología y la paradoja y la subjetividad y todas esas cosas. Entonces, bueno, creo que al final todo recae en qué entendemos como empatía y tendríamos que aclarar primero para cada uno qué es ser empático.
hay un gris. Y de hecho la gente que mata, la gente que asesina, los límites, los extremos, también son personas que son personas. Y también son personas que son tratadas por otras personas como son los psiquiatras. ¿Tú crees que un psiquiatra no debería ser comprensivo con una persona que padece X trastorno? Espero que quien viese el TikTok y a lo mejor tuviese las mismas dudas o se parase a pensar en el mismo debate, pues que ya lo tenga un poco más resuelto. Y si no, independientemente, creo que os he dado algo de lo que pensar. Así que nada, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.